Yo recuerdo que ahí por 2012 más o menos, un día me escribe Kisashi y me dice que estaba empezando a hacer una canción y que se acordaba que yo cantaba, porque pues cuando íbamos acá a las pedas a cotorrear, pues de repente me ponía a cantar en plan de cotorreo. Entonces me dijo que si no le podía poner voz a una de sus canciones. Me acuerdo que le empecé a escuchar y dije, órale, esto suena pues, interesante, ¿no? Y entonces, en vez de meterle la voz a su canción, decidí que mejor proponerle el que hiciéramos un proyecto juntos. Y entonces ya me puse en contacto con él y le platiqué mi idea y ya me dijo, pues vamos a intentarlo. Un día estábamos en una fiesta y yo no conocía a nadie que cantara y estaba buscando justamente a alguien que cantara y tuviera buena voz. Y en esa fiesta, entre que estábamos bromeando y diciendo tonterías, Grace se puso a cantar canciones así como de José José y cosas medio viejitas. Y yo me quedé sorprendido, me quedé así, oye, está bromeando, pero lo hace muy bien. Entonces fue que lo busqué y le agradó la idea y pues ya empezó a surgir todo. Here's Johnny. Creo que desde pequeño siempre me dirigía muchísimo a la música del metal y new metal, como eran bandas como Rammstein, Slipknot, Korn, Disturbed, y bueno, fui creciendo con esas bandas. Cuando de repente conocí la música electrónica, empecé a seguir muchísimo bandas mexicanas como Hocico, God Destruction y Amdusia. Entonces como que de alguna forma quise combinar esos géneros que me gustaban, pero me resultó un poco difícil al inicio, ya que no había muchísimo de dónde aprender. Realmente era casi de que tal amigo sabe cómo hacer esto, entonces ve y pregúntale a él. Entonces traté de buscar por todos lados cómo es que la gente podía hacer esa música. Me metí a unas cuantas clases, realmente muy buenas. También conocí bandas del extranjero como son Noise UFX, FFC, XRX, Blood Angel, las cuales me llegaron a influenciar todavía un poco más. Porque yo escuchaba sus sonidos y decía, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero estar arriba del escenario tocando y ver a la gente escuchar mi música. Así que pues traté de mezclar mis dos gustos, por el metal y por la música electrónica. Y pues hasta la fecha sigo tratando de hacerlo. No me considero el mejor, pero sin duda diría que una banda en específico no tendría. Serían todas las bandas del género. Ya inclusive para hacer mi música, a veces las escucho y trato de analizar su música. No digo que les quiera copiar, pero sí me ayudan muchísimo para ayudarme a mi técnica. O para pensar, oh, aquí hacen este tipo de cortes, aquí meten estos sonidos, acá meten estos otros, o aquí inicia esto. Y eso me da un apoyo muy grande. Y como te digo, no quisiera decir que les copio su música porque no, pero sin duda creo que escuchar a otros músicos aún mejores que tú te ayuda muchísimo para tal vez llegar a un punto en el que puedas ser igual a ellos. Mis influencias musicales son muchas. Por ejemplo, me gustan mucho las guitarras que se manejan en el género del metal. Me gustan mucho y eso fue algo que pudimos implementar apenas en el último álbum que sacamos. Y en general, o sea, escucho por ejemplo hip hop y me gustan sus bajeos del hip hop, entonces
yo digo, me gustaría hacer esos bajos, pero pasarlos a este género. Entonces siempre busco como el rescatar lo más brillante de algún género musical. Creo que mi primer acercamiento con la producción de este género fue cuando estaba en el colectivo BIM. Yo tenía como mucha curiosidad del saber cómo se hacía un kick, cómo se hacía un bajo, entonces bajé algunos programas pues medio amateurs para producir y la verdad es que todo lo que hice sonaba súper precario, o sea, se oía mal. Entonces como que me desanimé y me alejé. Ya una vez que Kisashi llega con su propuesta y que yo le digo que hagamos mejor un proyecto, durante esta plática le comenté que si me podía pues como que guiar un poquito para producir, porque yo no sabía pues nada. Entonces nos vimos en una ocasión, él me empezó a explicar esto va aquí, tú puedes acomodar esto de esta forma, aquí metes unos hi-hats, aquí unos claps. Y entonces con esa pequeña clase que me dio, ya de ahí me fui yo solito, empecé a hacer mis propias maquetas. También recuerdo que en algunas ocasiones él iba a clases con Tracker, en aquel entonces tenía el grupo de Flash of Sin, y entonces yo lo acompañaba. Y ellos se sentaban a tomar, bueno, él a tomar clase, y yo me quedaba atrás en un sillón sentado en mi celular jugando, pero siempre escuchando, siempre me ponía a escuchar. Esto acomódalo aquí, aquí le puedes dar más punch con esta ecualización, pon esto de esta forma. Entonces de ahí yo me empecé como a tomar herramientas para mis producciones, para mis maquetas. También me acuerdo que Kisashi cuando salía de sus clases de la G Martel me decía, oye mira, me dieron esto en esta clase, ¿no? Y me pasaba así sus apuntes y yo les tomaba captura y de ahí después yo decía, claro, esto funciona así, de esta forma. Entonces puedo decir que yo aprendí a producir a través de los conocimientos de lo que iba atrapando de diferentes maestros o gente que se dedicaba al medio. Definitivamente bandas de electro nos han inspirado. Yo creo que Selector también es otra banda que puedo decir que nos ha influido un poco. Hocico definitivamente, yo creo que como la mayoría de las bandas latinas, creo yo, buscamos también pues el ser, llegar al nivel que ellos han llegado, ¿no? Y también esa evolución musical que han tenido, que a algunos les puede parecer que es lo peor del mundo, pero a otros nos parece que está bien que no te quedes estancado en lo que hacías hace 20 o 15 años, ¿no? Porque la música tiene que evolucionar igual que como evolucionamos las personas. Entonces, realmente a mí me gusta sentirme influenciado no solo por bandas de nuestro género, sino también por bandas de algunos otros géneros, del género que sean. Yo creo que al final la música es un lenguaje en el cual todos nos podemos entender. Entonces yo creo que para mí, mi influencia dentro de Death es toda la música, rescatando lo que para mí vale la pena de cada una de ellas. La primera tocada, la primera de todas, que éramos War en ese entonces, pues estuvo muy eriza, la verdad. Fueron así lleno de compas, eran como 8 compas, ¿no? Algo así. Sí. Y todos allí con su playera de War, que de hecho ni siquiera se habían secado bien las tintas. Entonces, pues, o sea, de repente agarrabas así a los valedores y se te quedaba pegada la tinta blanca. Y pues obviamente nosotros estábamos verdes, nunca nos habíamos subido a un escenario. Por ahí recuerdo que inclusive un compa del dueño del lugar nos dijo así como de, pues están muy verdes, chavos, y yo así como que me sentí mal.
No sé, ¿tú qué recuerdas de No, esa no primera se equivocaba, la verdad. tocada? Sí, la verdad sí, no estaba en un error. No se equivocaba, ¿verdad? Sí, la verdad. Pues sí, fue una tocada muy divertida, sí. Pero sin nada de experiencia, definitivamente. No como las veces que empezamos a tocar como Dead Signals, ahí notamos muchísima diferencia. El primer disco que sacamos, pues sí, estaba así súper amateur. Y... pues de hecho creo que... pues sí, mira, aquí está. Este era de los primeros discos que sacábamos, o sea, súper básicos. Pero pues el pedo era pues mover la música, ¿no? Que nos escucharan. Y pues así, esos fueron los métodos que usábamos para que nos oyeran. Death Signals. La transición de War Sounds a Dead Signals para mí fue algo que sucedió en el momento adecuado. Íbamos empezando, estábamos muy verdes, poca gente nos conocía y curiosamente estábamos trabajando en el álbum de We Never Surrender y creo que ya habíamos alcanzado otro nivel de producción a lo que veníamos haciendo con War Sounds. Fue como que una decisión muy importante, ya que como War Sounds teníamos un sonido muy limitado a lo que era el nombre, ya que la idea original era hacer canciones como de guerra, un poco bélicas, y era un concepto que nos encerraba muchísimo en la música que queríamos hacer. Entonces hubo un momento en el que de plano como que nos sentimos estancados y Gray me dijo, oye, pues es que la neta no creo que de aquí podamos progresar mucho. Entonces tenemos dos opciones, una dejar esto o la otra reinventar todo el concepto, desde el nombre hasta el tipo de música y qué vamos a hacer con nuestra música. Así que cuando él me llegó con la idea, de hecho Ray fue el que tuvo la idea de cambiar el nombre de Signals, pues primero como que estuve un poco escéptico, pero cuando me explicó ya que nos daba un panorama más amplio a hacer música de muchísimos más temas, fue que pensé, oye, pues es una muy buena idea. Además es un buen momento para que lo hagamos, ahora que no tenemos tantos seguidores y realmente muy poca gente nos conoce, a que al rato queramos hacerlo y ya tengamos más progreso con la banda. Así que, pues diría que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Una experiencia realmente muy buena. Para mí fue genial porque el incluir cosas que tuvieran referencias hacia la cultura azteca en el logo era algo que para mí era súper padre. Yo quería que si nos volvíamos una banda reconocida, hubiera un pequeño guiño a de dónde venimos, ¿no? De quiénes somos. Entonces, para mí fue algo muy padre. Cuando yo trabajé los logos y el nombre para este proyecto, pues había empezado yo con una idea de algo que yo quería hacer para mí. Pero la verdad es que yo me siento tan a gusto con este equipo que tengo con Kisashi que dije, no, creo que esto mejor se lo comparto a él y lo que es War Sounds lo podemos transformar en algo que puede ser todavía más chingón. La verdad es que yo traía como que un concepto de máscaras simplemente porque me gustan. Por ejemplo, como la banda Mushroom, por Slipknot, yo estaba muy influenciado por esas bandas. Y pues a mí me gusta el concepto de usar máscara. Y de hecho he usado ya dos diferentes alrededor de nuestra carrera como Dead Signals. Realmente para mí ha sido más por imagen que por concepto, pero Gracie le dio otro significado. Pues, sí. Gracias por vernos. Yo quería usar máscara porque de alguna forma a mí eso me ayudaba a representar mejor a mi personaje. Siempre me he manejado más por ese tipo de cosas. Y justamente cuando empezamos con el concepto de Death, estaba apenas entendiendo quién era yo como artista y quién era yo como persona común, ¿no? Entonces la máscara a mí me ayudaba a sentirme más seguro en el escenario.
También obviamente elegí el cráneo porque he sido un fanático de los cráneos así desde siempre y pues aparte me pinto con algunas grecas y este tipo de tipografías aztecas y me hace sentir bien. De hecho me sentía más a gusto estando con la máscara arriba que nada más así cuando nos subíamos con la pura sudadera y todo ese business. Pero actualmente siento que justamente esas máscaras nos han ayudado a que nos identifiquen. Se ha vuelto como una identidad del grupo, ¿no? Ah, son los güeyes, son las calaveras, ¿no? Son esos güeyes de los cráneos. Sí, ya los topé. A lo mejor el nombre no se lo aprenden. O a lo mejor solo nos vieron así una vez. Pero ya cuando ven la imagen es, sí, esos güeyes ya los escuché. Entonces creo que actualmente, pues, no veo un Dead Signal sin... A lo mejor no con las mismas máscaras, pero sin dejar el lado... Pero no sin máscaras. Ajá, sí, no sin máscaras, no nos veo así. Y pues sí, como que la idea también chida es como ir dándole también más imagen a esos cráneos, ¿no? Para mí son los personajes que están detrás de quienes somos como personas individuales y somos los que subimos a echar desmadre.